Así que bienvenidos y bienvenidas a la sesión auxiliar de cartografía ígnea y metamórfica en la clase correspondiente a intrusivos mágicos, ¿ya? Por lo tanto, ya hemos superado, por lo menos por ahora, lo que es las rocas volcánicas, ¿sí? Sus diferentes características composicionales, ambientes de formación y estructuras morfotexturales. Eh, y ahora vamos a pasar a ver las rocas intrusivas, las rocas plutónicas. Para esto vamos a comenzar con el extremo composicional mágico de estas rocas, por lo tanto, con los intrusivos mágicos. Entonces, ¿dónde se forman las rocas mágicas y ultramágicas? En este caso también, en este pequeño esquema se resumen más que nada los tipos de emplazamiento de los magmas y por lo tanto los emplazamientos que luego se transforman en rocas intrusivas mágicas también. Pero precisamente rocas intrusivas. Entonces, como ustedes ven, hay diferentes zonas en las que se emplazan estas rocas, eh, considerando las que están sobre la superficie de la Tierra como rocas volcánicas, y las que se encuentran bajo la superficie de la Tierra como rocas plutónicas. Ahora, dependiendo del volumen que estos intrusivos alcancen y su forma, los vamos a llamar de diferentes maneras. Bueno, acá ustedes luego pueden revisarlo con mayor detalle, pero les listo los tipos de emplazamientos plutónicos que existen. Los batolitos son los cuerpos intrusivos más grandes que existen o que se clasifican. Sus dimensiones son de miles de kilómetros cuadrados y normalmente están compuestos por rocas ácidas o intermedias, ¿sí? Como granitos, monzonitos o dioritas. Por lo tanto, cuando hablamos de un batolito, estamos hablando de un cuerpo intrusivo de grandes dimensiones, de las dimensiones más grandes que se pueden encontrar. Eh, y por lo tanto, dentro de este esquema es este cuerpo que se emplaza ya a mayor profundidad, si bien luego puede exhumarse y ver la superficie y por lo tanto nosotros analizarlo con más facilidad, pero vamos a considerarlo como de rocas intrusivas de mayor profundidad. Luego también existen los stocks, ¿sí? Los stocks son pequeños batolitos, ¿sí? O las partes o las zonas apicales de un batolito. Como se ve acá, esto es una zona apical, una zona superior de un batolito. Son intrusiones con un área menor a 100 kilómetros cuadrados principalmente. La mayoría, claro, de las poblaciones de stock son cúpulas o zonas apicales de batolitos que no se han exhumado o no han visto la superficie. ¿Ya? Entonces, tenemos un batolito, tenemos un batolito, tenemos un stock como una zona superficial de un batolito. También vamos a considerar los lacolitos, que van a ser intrusiones que se van a emplazar entre dos capas sedimentarias con el suficiente volumen o capacidad para empujar la capa superior hacia arriba abombando. Y por lo tanto generando determinadas estructuras también. ¿Sí? Entonces, cuando el magma se emplaza entre dos capas sedimentarias y tiene la suficiente fuerza para bombar la superior, vamos a estar hablando de un lacolito. Por otra parte, un SIL es una intrusión tabular que tiene una tendencia horizontal y que se va a emplazar de manera paralela a la estratificación de rocas sedimentarias o también a la esquistosidad de rocas metamórficas. No va a tener la suficiente fuerza para poder abombar la superficie o la roca sobreyaciente a este SIL, sin embargo, podríamos decir, similar a lo que podría ser un lacolito. Y finalmente los diques, que son tal vez los más conocidos por todas y todos, son cuerpos tabulares o de geometría tabular que cortan las rocas circundantes y atraviesan la estratificación. ¿Sí? Y hay diques que provienen en diferentes niveles de las rocas plutónicas, diques que emergen desde los batolitos, diques que emergen desde los stocks, eh, también diques que se ramifican en torno a sills, pero principalmente nosotros sabemos que hay diques que salen desde los cuerpos intrusivos someros y llegan a la superficie cortando la estratigrafía sobre ella siempre. Entonces, esta pequeña introducción es para volver a recordar cuáles son las diferentes geometrías por medio de las cuales se clasifican los cuerpos intrusivos, ya que es relevante la manera en que estos se van eh, posicionando bajo la superficie de la Tierra. Uh -huh.
Preguntan todos los días. Eh, ya. ¿Dónde se forman entonces las rocas máficas y ultramáficas? Acá les hago la pregunta a ustedes, a ver si tienen una noción sobre dónde o en qué ambiente geotectónico particular se van a formar las rocas mágicas, ultramágicas, principalmente intrusivas. ¿Alguien podría decir dónde se forman estas rocas? ¿Quién se las juega? ¿Alguna hipótesis, algo que hayan escuchado por ahí? Disculpa, ¿qué es lo que preguntaste? Me distraje justo. ¿Dónde se forman las rocas mágicas y ultramágicas? ¿En qué ambientes? Considerando ¿En el las dorsales? esquema, ¿ya? ¿Puedes desarrollar un Rising poco? Magma, ¿qué dice? En Mid-Ocean Ridge, eso. ¿Ya? ¿Puedes desarrollar un poquito más? Está bien. A ver, ¿cómo es el cuento? Pucha, yo en verdad me acuerdo que lo habíamos mencionado anteriormente, pero como que eso está como, es como el lugar donde están, el lugar más cercano a las que donde podrían estar. Eso es lo que se me ocurre a mí, en verdad. Claro, las rocas mágicas y ultramágicas se van a formar principalmente, a pesar de que hay una multitud de excepciones, ¿cierto? En ambientes de extensión, o sea, dominados por esfuerzos extensivos que producen adelgazamiento cortical, ¿cierto? Y van a, espérenme, se me quedó. Van a favorecer el ascenso de magmas provenientes principalmente de la litosfera. Entonces, esos esfuerzos extensivos se producen también, lo sabemos, en los ridges oceánicos, eh, donde se está formando corteza continental constantemente, o sea, corteza oceánica constantemente. Y esa corteza oceánica va a tener una composición predominantemente basal, claro, por lo tanto es una corteza oceánica más densa que la corteza continental, hecho que también va a favorecer la subducción en esto, luego al acercarse a la corteza continental. Pero bueno, principalmente observando los ambientes de formación de rocas mágicas y ultramágicas, vamos a estar hablando de uno predominante que es la zona de dorsal oceánica donde se forma magmatismo basáltico. Ahora, ¿cómo se van a emplazar o eh, cómo vamos a encontrar estas rocas mágicas y ultramágicas principalmente? Bueno, en lo que se conoce como complejos ofiolíticos, que son la secuencia y las estructuras que van a caracterizar el fondo oceánico. Los complejos ofiolíticos pueden aflorar ya sea en corteza oceánica o también por procesos de obducción que se llaman, que es en ambientes de subducción cuando se adhiere parte de la corteza oceánica a la corteza continental. Bueno, un complejo fiolítico está caracterizado por esta secuencia que se observa en el esquema, en las cuales vamos a encontrar diferentes tipos de rocas mágicas y ultramágicas. Las vamos a calificar, ¿cierto?, en las siguientes láminas de la presentación, pero bueno, ustedes ya las conocen en general. Entonces, a mayor profundidad vamos a tener presencia de cuerpos duníticos, ¿cierto?, muy ricos en olivinos. Hacia arriba va a haber existencia de jaspurgitas, dunitas, huerlitas, ¿sí? Gabros laminados, ya vamos a estar en presencia de gabros, ¿cierto? Una roca con mayor contenido de sílice, que lo que podría ser una roca ultramágica o una periodotita. Eso va a sobreponerse a una zona rica en diques. Finalmente vamos a tener presencia de pillow lavas, ¿sí? Basaltos pillow, o basaltos de pillow con forma pillow lavas, que son la estructura que forman las lavas cuando emergen a la superficie oceánica, debido a la interacción con el mar, van a tener esta forma de almohadilla y sobre ellas se van a sobreponer los sedimentos pelágicos que se van a depositar lentamente
desde el océano, ¿cierto? Desde el mar. Entonces, este esquema va a caracterizar principalmente el fondo oceánico en un ambiente dominado por extensión y por formación de corteza oceánica. Esta es la estructura principal de las cortezas oceánicas. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar las rocas mágicas y ultramágicas? Bueno, para esto, en el caso de los intrusivos, podemos contar con los triángulos de clasificación modal de Streckheisen del 79. Sin embargo, va a ser una clasificación que nos va a quedar acotada, ¿cierto? O corta, frente a lo que significa clasificar estas rocas. Cuando hablemos de un gabbro, que es una roca mágica, intrusiva, vamos a estar hablando de una roca que en la clasificación QAP va a tener más de un 90% de plagioclase. Esta va a ser un gabbro, la cual en términos modales de QAP va a ser igual a una ortosita e igual a una diorita. Entonces vamos a usar esa clasificación cuando la mineralogía mágica predominante en la roca sea menor a un 10%. Y por lo tanto la mineralogía QAP sea en torno a un 90%, ¿cierto? O un poco menor a ello, vamos a ver la otra excepción. Sin embargo, tenemos que tener en consideración que la mineralogía no mágica, o la mineralogía que acompaña a la mineralogía mágica, va a ser predominantemente más de un 90% plagioclasa. Y esta plagioclasa va a ser fundamentalmente cálcica. Va a ser una plagioclasa que va a tener más de un 50% de composición anortítica. Y acá le hacemos la excepción, si bien vamos a volver a esto luego los intrusivos félsicos, cuando tenemos más del 90% de plagioclasa, y esa plagioclasa es más de un 50% cálcica, es más de un 50% nortítica, va a ser un gabbro, vamos a calificarla como gabbro. En contraposición a eso, cuando tenga menos del 50% de anortita en su composición, va a ser una roca diorítica, una diorita. Cualquier pregunta que tengan o duda que les vaya quedando, me interrumpen nomás, ¿cierto? Ya. Entonces, vamos a contar para clasificar las rocas mágicas y ultramágicas con este tetraedro, ¿cierto? Esta pirámide, si ustedes quieren, que para las rocas que tienen menos de un 10% de plagioclasa, que va a ser la mineralogía que acompaña la mineralogía mágica predominantemente, las vamos a llamar rocas ultramágicas, y se van a encontrar fundamentalmente en la base de este tetraedro. ¿Sí? Se van a hacer las rocas ultramágicas, menos de un 10% de plagioclasa y por lo tanto en torno a un 90% de olivino, clinopiroxeno y ortopiroxeno. Subiendo en el eje, podríamos decir, de este tetraedro, las rocas que tienen entre un 10 y un 90% de plagioclasa, vamos a llamarlas gabroides, siendo el gabro uno de los gabroides específicos. Ya vamos a hablar de eso a continuación. Y las rocas que tienen más de un 90% de plagioclasa, vamos a llamarlas anortositas. Entonces, en este tetraedro vamos a posicionar la composición de plagioclasa, olivino, clinopiroxeno y ortopiroxeno, primero para llamar una roca ultramágica, gabroide o anortosita, y luego para clasificarla con un nombre en particular. Si se fijan, este esquema que aparece acá es como si abriéramos y extendiéramos este tetraedro. Claro, porque si juntamos las tres puntas se observan plagioclasa, se forma este tetraedro. ¿Sí? Así cerramos este, este tetraedro, ¿cierto? Disculpa, ahí es como dejando el ortopiroxeno en un punto estable, ¿no? En la pirámide. Es como, así se ve la cara, ¿o no? ¿Cómo? El ortopiroxeno está acá, po, ¿cachai? Ya, sí, 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 perfecto, perfecto. ¿Sí? Ortopiroxeno, clinopiroxeno y olivino. Es la base de acá. A ver, Perfecto, perfecto. ¿sí? Esta zona de acá es la base del tetraedro. Igual lo explico por si a alguien no le quedó claro. Esta zona acá es la base del tetraedro. Luego esto se cierra y el vértice se va a posicionar en la plagioclasa. ¿Ya? Vamos a trabajarlo todo durante toda la presentación.
Bueno, entonces, ¿cómo vamos a clasificar los gabroides, que son las rocas máficas que van a tener entre un 10 y un 90% de plagioclasa? Bueno, primero, eh, vale la pena hacer el comentario de que un gabroide hace referencia a todas las rocas relacionadas con los gabros, ¿sí? Van a ser principalmente las noritas, gabronoritas, proctolitas, enortocitas. Vamos a ver cuál es cada una de ellas. Y un gabro, de manera estricta o censo estricto, es una roca intrusiva análoga al basalto. Por lo tanto, tiene una mineralogía de basalto, pero es una roca intrusiva. Su mineralogía se va a componer principalmente de plagioclasa cálcica y clinopiroxeno, fundamentalmente augita. Uh-huh. Eso va a ser un gabro. Entonces, cuando hablemos de gabro, vamos a estar hablando de una roca intrusiva análoga al basalto, con plagioclasa y clinopiroxeno cálcico. Y cuando hablemos de un gabroide, vamos a estar hablando de toda la familia de los gabros. ¿Sí? Si se fijan, el gabro va a ser la roca que se va a posicionar dentro de este extremo, dentro de esta arista, de este tetraedro principalmente, porque va a tener plagioclasa y clinopiroxeno. ¿Sí? Entonces los gabros se van a mover por aquí. ¿Se entiende eso? ¿Se va entendiendo? ¿Cómo se clasifican los rocas mágicas y ultramágicas? Sí, no, tal vez. Sí, Sí, yo estoy siguiendo. igual. Ya, ok, estupendo. Bueno, entonces como ven acá, en este esquema, que es un corte del tetraedro que vimos anteriormente, los gabroides van a ser las rocas que van a tener entre un 10 y un 90% de plagioclasa, acá se van a encontrar los gabroides, y las voy a poder clasificar dependiendo de su relación entre el resto de los otros minerales, como troctolitas, como garonoritas, etcétera, etcétera. Los vamos a ver todos. Claro. Y los gabros son los que se encuentran con composiciones entre plagioclasa y clinopiroxeno, en todo el margen de esta arista. Entonces, ¿qué es un gabro? Bueno, sus minerales esenciales son augita y plagioclasa cálcica, siempre que esta tenga más de un 50% de composición anortítica. Sus minerales tipo van a ser enstatita, olivino, cuarzo y orblenda, o sea, los minerales que pueden acompañar la mineralogía esencial van a ser estos, dependiendo también, por ejemplo, del porcentaje de agua que tenga ese gabro. Podría contener orblenda, pero también puede tener ortopiroxenos, olivinos y cuarzo incluso en menor medida. Los minerales accesorios van a ser óxidos de hierro titanio, como magnetitas, también vamos a tener cromitas, sulfuros, todos estos se van a observar de manera opaca, y también podría incluso llegar a tener estas otras fases accesorias. Los minerales secundarios principales van a ser serpentinas y dincitas reemplazando los olivinos, minerales de alteración típicos de los olivinos, cloritas o uralitas reemplazando a piroxenos, y sericitas reemplazando a plagioclasas. Minerales de alteración típicos de estas fases. Entonces, como les comentaba, un gabro tiene augita y plagioclasa cálcica. En estas imágenes podemos ver algunos ejemplos, aporte transparente, sección truncada de un gabro. Por ejemplo, en esta imagen, a níveles paralelos, se observan cristales de clinopiroxeno y plagioclasa, los cristales que tienen más relieve, fuerte, claramente son los clinopiroxenos, y los que tienen un relieve bajo son las plagioclasas, y en esta imagen de nícoles cruzados se puede ya observar de manera más clara la diferencia entre cada uno de ellos. Clinopiroxeno, y un entramado de plagioclasa cálcica acompañante. Entonces esto es lo que se conoce como un gabro. Ahora, los gabroides, que son el resto de las rocas relacionadas a los gabros, de la familia de los gabros, van a ser todo el resto de configuraciones entre ortopiroxenos, clinopiroxenos, toluinos y plagioclasas. Un gabroide de muestra de mano se va a apreciar de esta forma. Normalmente va a tener cierta dificultad diferenciarlo de lo que es un gabro, ¿cierto? Es una roca melanocrática, bastante oscura muestra de mano. Esto es lo que podría ser un acercamiento a esa muestra de mano, y como les mostraba, cómo se ve un gabroide a sección del gabro. Entonces, un gabro de manera estricta tiene augita y plagioclasa cálcico, y se observa como en esta muestra de mano.
que presenta estos fenocristales de augita o cristales mayores de augita, acompañados de cristales de plagioclasa en torno a ellos. Estos son la augita, ¿cierto? Estos minerales más oscuros, y con plagioclasa a su alrededor. Un gabro olivino va a ser un gabroide que va a tener augita, olivino y plagioclasa cálcica. Gabro olivino, gabro, plagioclasa cálcica y augita, y olivino, olivino, claramente. Una troctolita va a ser plagioclasa cálcica y olivino solamente. Una norita va a tener hiperestena y plagioclasa cálcica, y una anortosita va a tener plagioclasa cálcica, solamente, fundamentalmente, más del 90% de plagioclasa cálcica. Vamos a ver un poco más de cada uno de ellos. Entonces, ¿cuándo hablamos de una anortosita? Cuando hay un más del 90% de plagioclasa cálcica, o sea, de composiciones labradoríticas, ditomíticas y anortíticas. Esa va a ser la composición predominante de la anortosita. En este tetraedro va a ser la roca que se encuentra en los vértices, ¿sí? Más de un 90% de plagioclasa, y se va a observar fundamentalmente como esta imagen que se ve acá a la izquierda, donde lo que vemos predominantemente son plagioclasas. Acá hay algunas que son de colores más amarillos, ¿cierto? Eso puede ser una característica de la construcción del corte, tal vez sea más grueso de 30 micrones, pero lo que vamos a observar fundamentalmente va a ser plagioclasa. Es una anortosita y se encuentra en estos extremos. Una troctolita, como les comentaba, tiene plagioclasa y olivino, va a moverse en este extremo de los gabroides. Dentro de los gabroides, la troctolita va a tener entre plagioclasa y olivino todo esta arista va a ser la troctolita, y se va a ver como esta sección. Olivinos, estos minerales eh, anedrales, ¿cierto? De hábito granular, de color de interferencia cercano al cuarto orden, incluso entre las típicas plagioclasas que conocemos, que son comunes dentro de esta roca. Por otra parte, la norita, como les comentaba, tiene plagioclasa y ortopiroxeno. Se va a mover entre el vértice de las plagioclasas y los ortopiroxenos. Eso hace una norita, las típicas plagioclasas, y en torno a ellas estos minerales granulares de colores de interferencia menores, ¿cierto? Hasta segundo orden, hasta en torno a amarillos de finalización del primer orden, que son ortopiroxenos, que se pueden distinguir por su relieve también. Eso es lo que vamos a llamar una norita, y va a estar en esta arista del triángulo, dentro de los gabroides. Una gabronorita, ya su palabra lo dice, gabro tiene plagioclasa y augita, y norita tiene ortopiroxeno, ¿cierto? En estatita fundamental. Entonces vamos a tener, va a ser dentro de este triángulo plagioclasas piroxenos. Este ya es un triángulo que te lo resume un poco más. Plagioclasa, piroxenos y olivinos, y la gabronorita va a tener plagioclasa, augita y anstatita. Es un gabroide, por lo tanto tiene entre un 90 y un 10% de plagioclasa. La gabrorblenda, cuando el magma máfico se encuentra ya con mayor saturación de agua, vamos a poder nuclear cristales de horblenda, y la roca se va a llamar gabro-horblenda, ¿sí? Principalmente va a tener plagioclasa y horblenda, ¿sí? En este triángulo que te relaciona el contenido de plagioclasa, piroxenos, ortoclinos y horblendas. En este vértice, dentro de los gabroides se van a posicionar las gabrorblendas, ¿sí? En esta sección delgada se puede ver anícoles paralelos, cruzados, perdón, cómo se posicionan estos cristales de horblendas o colores de interferencia característicos, y entre ellos cristales de plagioclasa. Es un gabroide también. Bueno, entonces esos son los gabroides principales, los tipos de gabroides principales. Recuerden que los gabroides se posicionan en esta zona del tetraedro, entre un 10 y un 90% de plagioclasa. Solo el 90% vamos a llamar a esa roca anortosita, entre esos extremos gabroides, y menos de un 10% de plagioclasa, o sea, una roca que tiene una gran cantidad de mineralogía máfica, de minerales oscuros,
vamos a estar hablando de rocas ultramáficas, ¿sí? Estas son rocas máficas, y sobre un 90% de mineralogía máfica van a ser rocas ultramáficas. Y dentro de las rocas ultramáficas, bueno, primero hacer un comentario sobre cuáles son las rocas ultramáficas. Se componen menos de un 10% de plagioclasa, se subclasifican en función de la mineralogía máfica dominante, es decir, sus proporciones de clinopiroxeno, ortopiroxeno, olivino y horblenda, que también podrían tener en algunos casos. Entonces se van a subclasificar en peridotitas, piroxenitas y horblenditas, según estos triángulos, claro. Y el triángulo relaciona la cantidad de olivino, ortopiroxeno y glinopiroxeno, y por lo tanto vamos a estar hablando de peridotitas y piroxenitas. Peridotitas cuando la cantidad de olivino es sobre el 40%, como se aprecia en esta línea, sobre el 40%, vamos a estar hablando de peridotitas. Dentro de las perioditas vamos a estar hablando de dunitas, huerlitas, fasfurguitas y versolitas. Y cuando la cantidad de olivino es menor a un 90%, vamos a estar hablando de piroxenitas. Y también va a tener su clasificación particular. En caso de que tenga el nivel de saturación de agua necesario para poder nuclear horblenda, vamos a estar hablando de peridotitas, y que también podrían tener horblendas, y piroxenitas y horblenditas. Entonces vamos a ver los triángulos de clasificación A y B para clasificar las rocas ultramáficas. Bueno, entonces las rocas ultramáficas tienen más del 90% de minerales oscuros, son rocas melanocráticas, a pesar de que sabemos que el olivino no es a simple vista como un mineral oscuro, o sea, un mineral verdoso, verdoso oscuro, pero síganme la idea en ese sentido. Las rocas ultramáficas van a ser rocas pobres en sílice, teniendo en consideración lo que es un fluido, un fundido magmático, ¿cierto? Y por lo tanto va a tener menos de un 45% de sílice. Como les comentaba, las periotitas van a ser estas cuatro, y en caso de que el olivino sea menos de un 40%, vamos a tener piroxenitas. La muestra de mano se van a ver de esta manera. La típica periodita que también hay por ahí en el laboratorio de rocas, ¿cierto? Que como una o dos muestras de una periodita propiamente tal, bueno, se va a apreciar de esta manera, con esta mineralogía, ¿sí? Olivino, ortopiroxeno y clinopiroxeno, esa es la mineralogía de una periodita. Y también va a ser bien común el hecho de que las periotitas se encuentren como xenolitos dentro de basalto, que van a ser un mecanismo de extrusión de estos cuerpos plutónicos a la superficie, ¿sí? Asociado a magmatismo basáltico. Entonces, en esta muestra de mano vemos como hay un basalto que se observa bastante claro por su aspecto melanocrático y su gran abundancia de vesículas, con un xenolito de una periodita, que se puede rápidamente distinguir por su predominancia de olivino. Entonces, las perioditas son las rocas, ya lo hablamos en la expresión anterior, ¿cierto? Son las rocas fuente de los basaltos, ¿sí? El magma basáltico se forma por la fusión parcial de las perioditas cuando el manto se cruza por la curva del sólido, o sea, cuando el manto logra alcanzar las condiciones de presión y temperatura necesarias, las condiciones termodinámicas necesarias para fundirse. Bueno, cuando el manto rico en periodita se funde, se da origen a un magmatismo basáltico. El grado de fusión parcial para dar origen a un magmatismo basáltico puede variar, ¿cierto?, entre un 1 a un 20%, y la temperatura, la presión y el porcentaje de fusión determina la composición del magma basáltico que se va a producir. Pero lo principal que hay que tener en consideración es que los basaltos van a provenir de la fusión parcial de una periodita. Ya lo comentamos, pero lo volvemos a recordar: las lesolitas tienen una composición intermedia entre dunitas y el magmatismo toleítico, claro, basaltos toleíticos. Las lesolitas se van a encontrar entre las dunitas y las hasburgitas y los basaltos toleíticos. Las fases accesorias que se incluyen son granates, pinela, plagioclasa, todo eso que comentamos. Las periotitas comprenden la mayor parte del manto superior de la Tierra. Se pueden encontrar como xenolitos, y dentro de las secuencias del manto, en las ofiolitas, lo que comentábamos al principio, y además la fase aluminosa, ¿cierto? La fase con aluminio que van a tener las periotitas va a cambiar con la presión en la que se encuentra, ¿sí? La plagioclasa va a ser la fase que se va a formar a menor presión. A presión intermedia vamos a formar espinela, y a alta presión se va a formar grana. Entonces, la presencia de estas fases relacionadas al aluminio dentro de una periodita nos va a poder dar un indicio
de las condiciones PT a las que se formó. Dependiendo de cuál sea la que encontremos, la podemos relacionar a una presión. Sí, entonces de la porción parcial de la lersolita podríamos llegar a formar un magmatismo basáltico y teniendo como residuo alguna de estas albulita o lunita, dependiendo de cuánto sea lo que se funda de esa lersolita. ¿Alguna duda hasta ahora? Ya, parece que no. Entonces, las rocas ultramáficas, ¿en qué ambiente se van a formar? Bueno, estas rocas, como les comentaba, proveen información del magma basáltico y de las fuentes mantélicas que dan origen a esos magmas. Y vamos a estar hablando de tres ambientes principales. Uno, acumulaciones tempranas y intrusiones que se exhuman por erosión, ¿sí? Intrusiones bastante profundas que van a ver la superficie. Estos cúmulos ultramáficos que se cristalizan se acumulan a partir de fundidos básicos antes de que alcance la saturación de plagioclasa. Claro, estamos hablando de eh, fases muy tempranas de la formación de las rocas, ¿cierto? Antes incluso de la formación de la plagioclasa. Recuerden que estas rocas ultramáficas tienen máximo un 10% de plagioclasa, por lo tanto, lo más común es que tengan menos de un 10% de plagioclasa. Las pelotitas mantélicas, claro, el segundo ambiente, pelotitas mantélicas que han sido transportadas en la superficie por procesos tectónicos o volcánicos, como xenolitos, por ejemplo, y lavas de composición ultra básicas orientadas a la superficie. Ya estaba hablando de procesos muy antiguos que no son comunes en las épocas geológicas actuales. Ahora, ¿cómo se va a clasificar la roca ultramáfica? Bueno, sus minerales esenciales van a ser olivinos, ortopiroxenos, pinopiroxenos, en las lersolitas, tomando la lersolita como ejemplo. Los minerales tipos que van a acompañar esta mineralogía esencial van a ser plagioclasas, menos del 10% comentábamos, ¿cierto? Espinelas o granates, dependiendo de la presión a la que se formó. Anfíbola, podríamos encontrar anfíbola, ¿cierto? Y micas como la flocopita también, pero muy menor proporción. Los minerales accesorios van a ser óxidos, principalmente las series de la cromita y la espinela. Y los minerales secundarios, serpentina o irincita reemplazando a los olivinos, y cloritas o uralitas reemplazando a los piroxenos. Entonces, vamos a clasificar cada una de las 4 periotitas y las otras rocas ultramáficas. Las Habsburgitas van a ser las que se van a posicionar en esta arista, van a tener principalmente olivino y ortopiroxeno, y se va a observar como esta sección delgada, ¿cierto? Olivino son los minerales granulares de mayor colores de mayor orden, ¿cierto? Hasta cuarto orden, y ortopiroxeno los que tienen menor orden. Por ejemplo, acá se observan algunos ortopiroxenos. Esas van a ser las Habsburgitas. Las dunitas van a ser las periotitas que van a ser principalmente olivino, como puede observarse en esta imagen. Principalmente olivino, y como ven acá, está asociado a algunos minerales opacos, ¿cierto? Que en este caso, como está en una sección tencada a níqueles cruzados, podríamos estar hablando de unos óxidos de hierro o titanio, cromitas, o, por qué no, también algunos minerales opacos a níqueles cruzados, como los granates que se pueden formar en olivinos en periotitas de alta presión. Las huerlitas van a ser rocas, van a ser periotitas que van a tener olivinos y clinopiroxenos, van a estar en este arista fundamentalmente, huerlitas, olivinos y clinopiroxenos, todo un desafío igual poder diferenciar entre ambas fases, porque ustedes saben que el olivino y el clinopiroxeno se logran confundir, así que les voy a hacer la siguiente pregunta, a ver si alguno tiene alguna noción. ¿Cómo voy a diferenciar a microscopio petrográfico un olivino y un clinopiroxeno? ¿Cuáles serían las características diagnósticas que ustedes utilizarían preferentemente para diferenciar entre un olivino y un clinopiroxeno? ¿Se acuerdan? ¿De silicatos o de petro incluso? Porque los olivino y el clinopiroxeno se van a parecer algo, ¿cierto? El clinopiroxeno debería tener clivaje, ¿no? Un clivaje recto. O sea, en 2 direcciones. Claro, que se van a
dos planos de clivaje que se intersectan en 90 grados, que no lo van a tener los olivinos, ¿cierto? ¿Cómo es la extinción del clinopiroxeno? ¿Recta? Es oblicua. No es recta. El clinopiroxeno sí, tiene una extensión oblicua. Eso es muy importante, nunca lo olviden. La extensión oblicua del clinopiroxeno lo va a lograr, lo va a permitir diferenciar de un ortopiroxeno, además de los cloritos. Entonces, clinopiroxeno tiene extensión oblicua, ¿cierto? Y es del sistema monoclínico. Buena parte de los minerales monoclínicos tienen extinción oblicua. El olivino, ¿qué extinción tiene si es que la lográsemos ver? ¿De qué sistema cristalográfico es el olivino? Chan. ¿Es ortorrómbico o no? Sí, Neso, ¿o no? claro, pero ese es el tipo de silicato, pues un isosilicato, pero es del sistema ortorrómbico. ¿Ya? ¿Por qué le hago esa pregunta? Porque la gran mayoría, y lo digo de esta manera porque puede que haya una excepción, ¿cierto? La gran mayoría de los minerales ortorrómbicos tienen extinción recta. Por tanto, los ortopiroxenos también tienen extinción recta. Entonces, eso tal vez les puede ayudar a memorizar las extinciones. Entonces, yo tengo olivinos y pudiera ver el ángulo de extinción y, yo necesito diferenciar un clinopiroxeno. Los olivinos son ortorrómbicos, tienen extinción recta. En cambio, los clinopiroxenos son monoclínicos, tienen extinción oblicua. Y se van a Rodri, aparecer. una duda. ¿Sí? Dale. ¿También era que los olivinos tenían un relieve muy alto o no? También No los me olivinos acuerdo. tienen relieve normalmente superior al del clinopiroxeno, pero los dos tienen relieve alto, así que se te pueden perder. Ah, ya, entiendo. Sí, pero el olivino tiene mayor relieve. Y lo otro es el color de interferencia. ¿Cómo es el color de interferencia de un olivino y de un clinopiroxeno? ¿Los de los olivinos son de alto orden? Los de clinopiroxeno. También. Sí, entonces, ¿cómo diferencia uno del otro? Ya. Que ese va a ser un problema mineralógico que va a ser común cuando ustedes tengan que hacer descripciones de corte transparente. ¿Sí? Por eso les doy harta vuelta al cuento. El olivino y el clinopiroxeno se van a parecer, ¿ya? Porque ambos son incoloros, anícoles paralelos. Anícoles cruzados, hablamos de que los clivajes son distintos. El olivino normalmente no lo presenta, no tiene presencia de clivaje, pero si es que lo tiene, o sea, de todas maneras podría tener clivaje en una dirección, pero ya sabemos que el clivaje del clinopiroxeno es característico, dos direcciones en 90 grados. Por otro lado, hablamos del ángulo de extinción. El olivino es recto, el clinopiroxeno es oblicuo. Y además, el color de interferencia va a ser también un índice que nos va a permitir diferenciarlo. Los dos son altos, pero el del olivino es de cuarto orden incluso, y el del clinopiroxeno puede llegar a tercer orden. Pero hasta tercer orden, así que también podría tener menos. ¿Ya? Oye, una pregunta. Sí. El olivino no tenía fractura en vez de clivaje. Sí, sí, también tiene, o sea, claro, tiene predominantemente desarrollo de fracturas. Claro. Pero también puede tener, en algunos casos, podríamos llegar a ver un clivaje, pero no es lo más común lo que es, que tiene, que desarrolla fracturas en vez de clivaje. ¿Sí? Entonces, le hago ese pequeño repaso para que tengan en consideración la manera en que se diferencian estas dos fases, que son fases que se confunden normalmente. ¿Ya? Y que en una huerlita vamos a tener fundamentalmente esas dos. Ahora, una websterita, ya pasando al plano de las piroxenitas, van a ser eh, rocas que van a tener fundamentalmente ortopiroxeno y clinopiroxeno, una websterita. Entonces, ¿cómo se diferenciaba el ortopiroxeno y el clinopiroxeno? A ver, si no me acuerdo.
el ángulo de extinción. Claro, el ortopiroxeno ortorrómbico tiene extinción recta, el piroxeno oblicuo, ¿qué más? ¿Qué más? Ya. Bueno, el ángulo de extinción, el color interferencial del ortopiroxeno es más bajo, hasta finales del primer orden normalmente. Recuerden eso, ortopiroxeno tiene producto de producción menor, pinopiroxeno más alto, se puede confundir incluso con un olivino. Ambos son incoloros, pero el ortopiroxeno podría llegar a tener en algunos casos un pleocroismo muy leve a tonos rosa. Entonces, el posible pleocroismo del ortopiroxeno, el ángulo de extinción que es diferente entre ambos y el color de referencia me van a permitir diferenciar entre un ortopiroxeno y un pinopiroxeno, sobre todo cuando estoy en una websterita que va a tener de los dos. La horblendita va a ser una roca que va a tener principalmente horblenda, ¿sí? Como ven acá. Todo estos colores de interferencia de finales de segundo orden, tiene su clivaje característico, la horblenda, etc. Van a ser horblenditas, cuando sea fundamentalmente horblenda. Etc. Entonces, con eso logramos ya clasificar los labroides, clasificar las periotitas, las piroxenitas y las horblenditas. Ahora, parte fundamental de este curso es observar sus relaciones morfotexturales. Así que vamos a hablar en esta última parte ya de la exposición de cuáles son las texturas que van a caracterizar a estas rocas mágicas y ultramágicas. La textura, yo diría, que por excelencia las caracteriza es la textura acumulada. ¿Ya? Las rocas mágicas y ultramágicas van a tener en una buena cantidad de casos texturas acumuladas. Entonces, la textura acumulada es una acumulación de cristales. ¿Ya? Esta acumulación de cristales se forma debido a cristalización fraccionada. Claro. Sabemos que las rocas, que los magmas basálticos, los magmas menos diferenciados van a ir cristalizando sus componentes, sus fases de manera fraccionada y van a empezar a dejar atrás en su evolución las fases ya cristalizadas, puesto que van a caer al fondo de los reservorios, podríamos decir, por procesos de gravedad. Va a ir quedando atrás esas fases. Y como van a ir quedando atrás, se van a empezar a formar y van a empezar a acumularse en el fondo, como se muestra acá. Entonces, primero esta fase se va a cristalizar, luego esta se acumula un poco más arriba, luego la siguiente se acumula un poco más arriba y el fundido residual va a ir cambiando en este caso de manera esquemática su color, pero ese color hace referencia a una composición. El fundido residual va a empezar a evolucionar, va a ser más evolucionado y las fases cristalinas van a quedar en el fondo por cristalización fraccionada. Luego, cuando esa roca termine de cristalizarse, va a tener esta configuración. Cristales acumulados, ¿sí? Y entre estos cristales, magma residual, como ven acá. ¿Ya? Esa relación va a ser muy característica de una textura acumulada. Dependiendo de cuántos sean los cristales acumulados que estén en la roca, y por tanto la cantidad de magma residual, podemos subclasificar en estos 4 tipos, que lo vamos a ver. Pero esto me interesa que quede clarísimo. Se acumulan los cristales por cristalización fraccionada, quedando en el fondo de los reservorios. Todo esto mientras se va enfriando el magma, y entre los cristales acumulados vamos a tener líquido intersticial que también va a terminar cristalizando ya en los estadios finales de la roca. Entonces, la textura acumulada la vamos a subdividir en estas 4.
La ortoacumulada va a ser la textura caracterizada por pequeños, o sea, va a tener menos de un 85% de cristales acumulados, ¿cierto? Eh, entonces, en una roca acumulada vamos a tener desarrollo de intersticios bastante amplios, ¿cierto? Va a ser la roca... Ya. La roca ortoacumulada va a ser la roca que va a tener, aquí dice 85, pareciera alto, pero es el límite inferior. 85% de cristales acumulados, por tanto los intersticios, que son estas zonas de acá, van a ser bastante grandes, podríamos decirlo, y van a contener el líquido residual, ¿cierto? Ahora, algo bastante interesante de tener en consideración, los cristales acumulados no van a tener el mismo aspecto de un intrusivo común, donde los cristales van a formar un mosaico bastante ordenado, sino que las correlaciones de contacto van a ser extrañas. Uno va a estar sobre el otro, como ven acá. Este está sobre este chocando por acá, ¿cierto? Van a estar dispuestos de manera desordenada y no como un mosaico característico de una roca intrusiva. Eso nos va a dar un indicio de acumulación. Cuando esa acumulación es poca, 85% de cristales solamente están acumulados, los intersticios van a ser mayores, como se ve acá, y va a cristalizar el líquido intersticial en esos intercúmulos. Ahora, la textura mesoacumulada es cuando hay más acumulación, hasta un 95%, y la textura acumulada es cuando hay más del 95% de cristales acumulados. Por lo tanto, los intersticios van a ser bastante chicos, bastante pequeños en volumen. ¿Ven? La diferencia entre una textura acumulada, poco intersticio, mucho cristal acumulado, versus una textura ortoacumulada, mayor desarrollo de intersticios y por tanto un poco menos de cristales acumulados. ¿Cómo se va a observar? Estas plagioclasas acumuladas, ¿cierto? Una sobre otra, dispuestas de manera aleatoria o desordenada, no, los contactos no muy claros, y dentro o en torno a esas plagioclasas, el líquido intersticial cristalizando de manera también sin hábito claro, ¿cachai? De forma granular, etcétera, etcétera. En este caso, eh, no tengo la fuente exacta para poder decir cuál es la fase que está en los intersticios, pero podría ser por el color isobolivino, clinopiroxeno, pero lo importante es que se ve que no hay cristales bien desarrollados, sino que son intersticiales a estas plagioclasas mayores, puesto que es el líquido que quedó atrapado entre los cristales acumulados de plagioclasas. Y finalmente la textura heteroacumulada es cuando el líquido intersticial cristaliza en grandes cristales poiquilíticos. Ya vimos lo que era una textura poiquilítica, es un cristal mayor que engloba dentro de su cuerpo a otros cristales menores. Bueno, la textura heteroacumulada va a ser, en este caso por ejemplo tenemos, esto podría ser un ortopiroxeno. Detrás de él, con continuidad óptica, se ve un gran cristal de plagioclasa. ¿Ven? Que no termina acá, sino que sigue acá. Entonces tenemos desarrollo de intersticios que permite la cristalización de esta fase detrás de los cristales que están sobre él. ¿Ya? Entonces, ¿quedó claro lo que es una acumulación de cristales, una textura acumulada? Sí. Ya. Entonces, ya las últimas texturas, una bastante importante también va a ser la textura quelifítica, ¿sí? Que es una corona. Es cuando los cristales de este intrusivo van a presentar una aureola de minerales fibrosos, ¿cierto? Por procesos de interacción entre el cristal y el fundido circundante. Entonces, se aplica para orglendas o piroxenos dentro del olivino, o sea, alrededor de olivinos o granates, ¿cierto? En este caso, se puede ver un granate, como lo sé, porque anícolas paralelos es incoloro, anícolas cruzados está extinto, es isótropo, que tiene una corona de minerales fibrosos. ¿Sí? Esto es una textura quelifítica, que va a ser común dentro de las fases mágicas de las rocas mágicas y ultramágicas. Otro ejemplo, en este caso,
Es un olivino, como se puede apreciar de manera mucho más clara en níqueles cruzados. El níquel paralelo va a tener alto desarrollo de fracturas y alto relieve. Olivino que se está reabsorbiendo, ha perdido estabilidad con el fundido circundante y se está reemplazando en sus bordes por minerales fibrosos. ¿Sí? Como ven acá, este olivino se ha comenzado a reabsorber y ha comenzado a ser reemplazado por minerales fibrosos en sus bordes. Esto es lo que se va a conocer como una textura kelicítica, que va a ser una corona de reacción. Y finalmente la textura simplectítica es un intercrecimiento vermicular, ¿ya? Con forma de deditos, como ven aquí, deditos, vermículos, un intercrecimiento vermicular muy fino de 2 o más fases minerales por cristalización simultánea. ¿Sí? Van a ser fases minerales que van a cristalizar de manera simultánea en los últimos estadios de formación de la roca. Se dan condiciones eutécticas, ¿sí? En este gráfico de fases, cerca del eutéctico, superándolo incluso bajo la línea del Solidus, va a haber un desarrollo de textura simple típica. Es más común en las rocas ácidas, que van a cristalizar estos minerales en sus últimos estadios, pero también lo ponemos acá porque podría haber desarrollo de esta en las rocas máficas. ¿Mm? En la mayoría de los casos, el intercrecimiento es subsólido, pero también podría haber reacción con líquidos residuales. Pero estamos hablando de las últimas condiciones de cristalización del magma. Los cristales van a competir por el espacio y van a formar esta morfología simplectítica que va a caracterizar ese proceso. En este gráfico podemos ver cómo hay un líquido que comienza a cristalizar, ¿cierto? En una línea que va a intersectar el punto eutéctico, y al superar el punto eutéctico va a tener una rápida formación subsólidos de anortita y dióxido. Claro, como la anortita y el dióxido van a cristalizar en conjunto, van a competir por el espacio en estos últimos estadios y van a tener como característica textural esta relación simplectítica entre ellos. En este caso, la imagen no es de una anortita ni dióxido, sino de biotitas que los filosílicos van a favorecer la formación de esta textura, biotitas con textura simplectítica cristalizando en conjunto a lo que es probablemente un gel de esparto. Esta imagen es una sección delgada a níqueles paralelos. ¿Se entiende el proceso que da origen a la textura simplectítica? ¿Lo voy a explicar de nuevo? Que no me quedó muy claro. Ya, no hay problema. Mira, vamos al gráfico de la fase. Tenemos un líquido, ¿cierto? Este líquido va a estar en condiciones eutécticas, o sea, paralelo al punto eutéctico. Va a comenzar a cristalizar, esto hace su composición, ¿ya? ¿Recuerdan cómo se usa estos gráficos, cierto? Entonces, si está en una temperatura, no sé, un poco superior a los 1400 grados, va a ser líquido, ¿sí? Va a ser un líquido fundido, ¿ya? Al disminuir la temperatura y mantener otros parámetros estables, va a comenzar a avanzar por esta línea, disminuyendo la temperatura. Al alcanzar el punto eutéctico, ¿sí? O sea, el punto que va a caracterizar la última gota de fundido, que es la línea del sólido, que se ve acá, al atravesar el punto eutéctico, la roca va a querer cristalizarse completamente. Y este diagrama de fases nos dice que lo que va a cristalizar va a ser anortita y dióxido. ¿Sí? Si el líquido empezara a cristalizar de acá, cristalizaría anortita y líquido, o sea, se va a anortita quedando un líquido residual. Si comenzara a cristalizar por acá, tendría dióxido y líquido residual, pero como comienza a cristalizar en condiciones eutécticas, va a ser un fundido hasta atravesar la línea de sólidos y va a cristalizar en conjunto anortita y dióxido. Como estas fases van a querer cristalizarse de manera simultánea, van a competir por el espacio que vamos a tener disponible en la roca. ¿Sí? La textura que va a caracterizar esa competencia por el espacio en condiciones eutécticas va a ser la textura simplectítica. ¿Cómo se va a observar esa textura? Como un intercrecimiento vermicular. Vermicular quiere decir como deditos, ¿cierto? Como que si fuese un dedito, como si fuese una mano, ¿sí? El cristal.
es porque está en condiciones eutécticas compitiendo con el otro que viene por acá. Acá no sé porque tiene bajo relieve, está niveles paralelos, pero este está compitiendo con este que puede ser probablemente un feldespato. Y eso va a ser porque lo van a hacer en condiciones eutécticas. ¿Se entendió mejor ahora? Sí, gracias, Rodri. Ya, ok. Entonces, bueno, esa es la última textura, si no me equivoco. Claro. Y con eso ya dimos un paseo por lo que es la clasificación de rocas máficas y ultramáficas, agroides, peridolitas principalmente, y las texturas que las van a caracterizar. Texturas acumuladas, van a ser los protagonistas de estas rocas, la que las va a caracterizar, la textura acumulada, también va a tener coronas de reacción, y textura simple ectística cuando estemos hablando de la última teoría de cristalización. Dudas, consultas, reclamos, comentarios. Todo bien claro. Ya, entonces voy a dejar de grabar, voy a pausar.